Bueno, oremos, hermanos. Bueno, bendito Dios, queremos darte gracias, Padre, por este momento de poder estar nuevamente, Señor, poder aquí escuchar tu palabra. Señor, rogándote para que tú nos utilices, Señor. Tú dices, Señor, esta enseñanza para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, Señor, como cristianos, como hombres, Señor, que han decidido, Señor, seguir tus caminos. Te ruego, Señor, tú nos ayudes, Señor, y me des la sabiduría, el entendimiento. He aquí, Señor, hombres débiles, Señor, necesitados de ti, de tu gracia, de tu favor. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo rogamos. Danos oídos espirituales, mente, Señor, para entender y escuchar tu bendita palabra, Señor. Te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Esta tarde traigo una enseñanza esperando y confiando en el Señor, que sea de bendición para todos nosotros. El Señor nos siga ayudando a perseverar en estos caminos. Por favor, busquemos Mateo 24:13 y vamos a leerlo. ¿Usted lo tenemos? Bueno, dice el Señor: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Como título le he colocado: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, hermanos, aquí tengo una pregunta para la recién bautizada. Quiero preguntarle, hermanita Adriana, ¿cuál es ese fin? Que el Señor me ayude hasta que el Señor venga por mí. Ya cuando el Señor ya venga, estará en su presencia. Bueno, ese fin es hasta la muerte. Como el Señor lo dijo cuando Él consumó todo, cuando Él acabó su obra en la cruz. ¿Y qué dijo? Consumado es. ¿Y qué hizo? Y murió. Y conoció la palabra, aspiró, ¿sí? Entregó su espíritu. Ese es el fin. Y expiró, ¿verdad? Y ese es el fin de cada uno de nosotros. Ese es nuestro fin. Perseverar hasta la muerte, confiado y creyendo en el Señor. Entonces, hermanos, bueno, también miramos, en pasajes anteriores miramos cómo el Señor les advierte a sus discípulos y nos advierte ahora a nosotros sobre cosas que iban a acontecer acerca de la segunda venida, de las cosas que les advierte es a cuidarse de los falsos maestros, como dice en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Aquí debemos prestar atención, hermanos. Debemos mirar con ojos de fe. Todas las cosas debemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, debemos desecharlo. ¿Y cómo vamos a mirar estas cosas, hermanos? ¿Cómo vamos a poder desechar todas estas cosas o estas falsas enseñanzas que los falsos maestros y que el Señor nos advierte de los engaños del enemigo o de los engaños de los falsos maestros, a través de estar conociendo la palabra, a través de estar en constante oración? Solo así vamos a poder, no vamos a ser engañados de estos hombres, porque dice el Señor: han salido muchos falsos maestros y engañadores. Pero si nosotros no somos diligentes en la palabra, en la oración, fácilmente vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué dar la defensa, digamos, no tenemos la verdad en nuestras mentes,
en nuestro corazón, y por lo tanto cualquier cosa nos va a hacer tambalear y vamos a resbalar y vamos a ser engañados por estos hombres. Entonces, eso es lo que el Señor nos manda y dice, nos advierte que estemos atentos para que nadie nos engañe. Y como les digo, solamente a través de la palabra no vamos a ser engañados. También nosotros somos llevados mucho de nuestro parecer y muchas veces nos guiamos por nuestro corazón y por nuestros sentimientos. Y ahí es donde salen muchas veces nuestras propias conclusiones. Pero es que yo parezco, pero es que a mí me parece, pero es que yo creo. Pero con las cosas del Señor no es así. Es lo que el Señor dice, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que la palabra del Señor nos advierte, eso es lo que tenemos que imitar al Señor. El Señor nos ayude a guiarnos siempre por la palabra, porque estos falsos profetas van por todas partes ofreciendo una salvación sin esfuerzo. Eso es lo que ofrecen los falsos profetas, como ahorita hablábamos. ¿Ellos qué dicen? No tienes que hacer nada. Ven al Señor, solo cree y ya. Pero eso no es lo que dice la palabra. Dice que el Señor, que aquel que quiera seguirlo a Él, tiene que cargar su cruz y seguirlo. Y cargar la cruz del Señor implica mucho. Implica negarnos a nosotros, implica morir a nuestro propio yo para poder seguir al Señor. Pero estos falsos maestros nos dicen, no, Él simplemente cree. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Dice también, sin esfuerzo, bendiciones sin amar y sin obedecer al Señor. Vivir una vida sin darle cuenta a nadie, eso es lo que nos dice. Vengan al Señor y ustedes no tienen que dar cuenta a nadie. Supuestamente creen en Dios, supuestamente creen en Dios, pero no quieren someterse al gobierno del Señor, no quieren someterse al señorío del Señor. Quieren aquel que les da la bendición, pero no quieren al que bendice. Estas personas buscan desviarnos de la verdad, de la verdadera fe. Tenemos que tener cuidado de eso. Allí dice el Señor que nadie os engañe. El Señor nos ayude a permanecer firmes en la gracia que se nos ha sido dada. Busquemos siempre el tener nuestra mente ocupada en lo celestial. Solo así vamos a estar firmes cada día en el Señor. ¿Cómo? Cuando estamos ocupados en las cosas celestiales, cuando estamos ocupados en nuestros devocionales, en la oración, en la palabra. Solo así no vamos a ser engañados. Solo así vamos a estar firmes cuando venga el enemigo a engañarnos. Y que nuestros ojos siempre estén atentos contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque somos presa fácil del enemigo. Somos muy fáciles nosotros para caer en las garras del diablo. Pero si nosotros estamos bien fortalecidos, bien acimentados en el Señor, seguro que no vamos a caer. Y ahí miramos como cuando el diablo se levantó a tentar al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está. Y no fue engañado, no fue convencido a seguir sus artimañas, no fue tentado a ceder. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra en su cabeza. Y así mismo nosotros tenemos que estar llenos del Señor, y cuando el diablo se levante a engañarnos, nosotros también vamos a responder de la misma manera, escrito está. También nos advierte de rumores de guerras y nos dice, no os turbéis o no tengan miedo, no se angustien, no tengan miedo, como dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón.
el Señor nos ayude a estar tranquilos y en paz en medio de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Miramos cuántos de nuestros hermanos hoy pasan aflicciones y persecuciones por causa del Señor. En muchos países del mundo, muchos hermanos están pasando pruebas, pérdidas, aún muertes de sus hijos, de sus familiares, pero aún así siguen fieles al Señor y perseveran en el Señor y siguen y no les importa lo que les pase a ellos a causa de sus hijos. Algunos pierden sus cosas y posesiones, pero aún se mantienen firmes en la fe. Aquí viene una pregunta para nosotros. Mira, a estos hombres, a estos hermanos les han pasado tantas cosas que a pesar de todo eso, ellos están firmes en sus convicciones, en su fe. La pregunta es, ¿nosotros y nosotros qué? Muchas veces nosotros nos quejamos de muchas cosas. Gracias al Señor, aquí nosotros no tenemos nada de lo que está pasando en otros países. Aquí estamos tranquilos, sentados, cómodos y no nos persiguen, no tenemos aflicciones como a ellos les está pasando, pero muchas veces somos más quejones todavía. Nos quejamos de todo. Y ahí es donde tenemos que evaluar nuestras vidas, si realmente nuestra confianza está en el Señor o en otras cosas. Porque miren nuestros hermanos, aún les quemaron sus iglesias como mirábamos, aún los persiguen, aún los están matando, pero ellos siguen alabando al Señor y aún siguen firmes en su fe. Debemos de hacer nuestra pregunta y nosotros también, y aún siguen predicando también. Y muchas veces nosotros nos hablan o nos miran mal cuando salimos a predicar y nos desanimamos y ya no queremos predicar por media cosita. Entonces que el Señor nos ayude a seguir perseverando en estos caminos. Miremos que también dice que nadie os engañe, que nuestro corazón no nos engañe, diciendo, qué duro este camino, qué difícil obedecer, o tal vez no me creo capaz de continuar y tal vez desistamos y terminemos volviendo atrás. Mira, muchas veces sacamos tantas excusas también para no seguir estos caminos. Tal vez no me siento capaz, es duro este camino. ¿Por qué es duro? Porque muchas veces nos implica nuestros gustos, nuestros deseos. Por eso muchos dicen, no, es duro esto, seguir, porque me toca dejar esto, lo otro. Pero lo que Dios nos está dando de dejar son cosas malas y pecaminosas para nuestra misma vida. Entonces también tenemos que evaluar y escudriñar nuestros corazones, que también, como dice la palabra, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces también dice el Señor nos ayude a seguir perseverando, porque a veces somos muy inestables. Hermanos, todos nos mueve, por todos nos quejamos, nos pasa algo y nos desesperamos y ya queremos salir de la situación o de la enfermedad o de cualquier cosa que estemos enfrentando. Somos muy inestables. Entonces eso es lo que nos lleva al Señor, que nuestra confianza siempre esté en el Señor y no en las otras cosas. Somos muy movidos como las olas de acá para allá y muchas veces no nos encontramos. Cualquier cosa nos pone a tambalear, nos pone a desesperarnos, y ahí miramos que dónde está nuestra confianza realmente. Y como les digo nuevamente, aquí gracias al Señor no nos ha pasado nada de lo que está pasando en otros países.
Aquí podemos predicar libremente, hablar, cantar. Aquí nadie nos está buscando. Y aún así somos muy, ¿qué se puede decir aquí? Muy temerosos, muy tibios aún. Miremos también en Mateo 24:6 dice: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es a principio de dolores. Imaginémonos, hermanos, principio de dolores, principios de juicios en la tierra a causa del pecado. Y dice dolores. Vamos a sufrir en esta tierra por causa de Cristo. Pero solo aquellos que se aferran al Señor saldrán avantes o limpios delante de Él. También dice en Mateo 24, del 9 al 10 y 11: entonces os engañarán, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero si nosotros, como nuevamente les decimos, aquí habla mucho de los falsos profetas y maestros, pero como les digo nuevamente, si nosotros confiamos en el Señor y en la palabra del Señor, no seremos engañados. Esa es nuestra única esperanza, que conozcamos la verdad de Dios, y solo así no vamos a ser engañados. El Evangelio de Cristo genera divisiones, discordias y enemistades con el mundo y con nuestras familiares. Nos aborrecen porque ya no andamos como ya no andamos en el mismo desenfreno que ellos. Como dice en 1 de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, ahí miramos cómo nuestros mismos familiares les da rabia que nosotros no corramos como ellos corren o como ellos viven. ¿Y qué dice? Y nos ultrajan por hacer las cosas buenas. Es contradictorio, porque recuerdo que mi mamá muchas veces me decía: pero ¿por qué es que no hace esto lo que ellos hacen? Entonces yo le decía: pero usted no me decía antes, cuando tenía unos 15 años, usted no me decía que no ande así, y ahorita que dejo esto, ahora me habla que no ando, que no sigo en los mismos caminos. Entonces mira, ¿y qué pasaba? Y nos ultrajaban y nos hablaban. ¿Por qué? Porque no queremos seguir viviendo como antes vivíamos. Y se levantan nuestros mismos familiares a insultarnos, a ultrajarnos, porque aborrecen a Dios. Ese es el problema, o ese es a quien aborrecen, como dice el Señor, no es a ustedes, sino al Señor. Porque dice: porque aborrecen a Dios, su santidad, su perfección y su justicia. Podemos mirar cuando vamos a predicar, muchos se burlan, nos insultan y nos rechazan. Pero el Señor nos dice: sabed que es por mi causa. Hermanos, que nada de eso nos desanime, antes al contrario, nos anime más a seguir sirviendo fiel al Señor. Nuestra esperanza y recompensa está en los cielos, no aquí en esta tierra. Esa es nuestra esperanza, nuestra recompensa. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. ¿Cuál es la recompensa? Que un día seremos llevados al cielo con el Señor. Aquí en la tierra no hay recompensa. La recompensa el Señor dice que la tiene en los cielos.
Aquí vamos a sufrir, en esta tierra vamos a sufrir. Vamos a sufrir por causa del Señor. Pero la esperanza, la recompensa está en el día final, cuando partamos de esta tierra. Por eso el Señor dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese obtendrá la vida eterna. Es triste porque el versículo 10 dice que muchos tropezarán. Aquí vemos que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Personas que en vez de seguir a Cristo y su justicia, siguen las vanidades de sus mentes y caminan en sus propios caminos. Pablo también nos advierte de que vendrán tiempos peligrosos. Si no somos diligentes en buscar al Señor a través de su palabra, el amor por el Señor se enfriará y negaremos al Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ser livianos en las cosas del Señor, o a veces sí o a veces no. Cada vez nos vamos enfriando, por eso dice ahí, y el amor de muchos se enfriará y terminarán apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos diligentes en la palabra, en la oración, en venir a congregarnos, en buscar al Señor, mucho, y cada vez poco a poco nos vamos enfriando hasta que algún día decimos, no, ya no quiero. ¿Por qué? Porque estamos más llenos del mundo que de Dios. Entonces eso es lo que el Señor dice, perseveren en la verdad. Sigan perseverando, confíen en mí, y el Señor cada vez nos va iluminando nuestras mentes, cada vez nos va hablando cada vez más y nos va afirmando en sus caminos. Y solo así no vamos a desistir de este camino. En 2 de Timoteo 3:1 dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí nos damos cuenta que este mundo está plagado de todo eso. Hombres amadores de sí mismos, hombres aborrecedores de Dios, calumniadores, hipócritas, de todo pecado. Y así está el mundo. Aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Eso está el mundo. Mira, ahorita miramos amadores de los deleites de este mundo. ¿Cómo está el mundo ahorita? Atrapados con este tema de diciembre. Atrapados, afanados en todas estas cosas idolátricas que el mundo lo ha hecho. ¿Qué dice? Y supuestamente tendrán apariencia de piedad. Pero, como dice ahí, pero negarán la eficacia de Dios. ¿Qué dice el Señor? A estos evita, de estos apártense, huyan de estos hombres malvados, porque los van a engañar y los van a meter en el mismo hueco de ellos. Entonces, hermanos, siempre tenemos, por eso les digo, hermanos, siempre tenemos que estar dependiendo del Señor a través de su palabra. Aquí miramos el resultado de la maldad, un desenfreno del hombre que aborrece al Señor. Jesús nos hace un llamado a perseverar, y no solo
por un tiempo, sino hasta el fin, o sea, hasta la muerte. No es simplemente, listo, caminamos 30, 50, 70 años y ya. No, el Señor dice hasta el fin. ¿Y qué es el fin? Hasta el día de nuestra muerte. Ese es nuestro fin. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A perseverar a pesar de tantas falsas enseñanzas, a pesar de las burlas, los tropiezos, las calumnias, incluso cuando no vemos frutos en nuestros hijos. Tenemos que seguir perseverando. Amén. En nuestros familiares o personas que hemos predicado y no se convierten, tenemos que seguir perseverando en los caminos del Señor. El tiempo del Señor llegará. Muchas veces queremos que se conviertan al Señor rápido, pero sabemos que eso es una obra que solo le pertenece al Señor. Seamos de aquellos que nunca nos enfriemos, que nuestro amor por el Señor sea más fuerte que cualquier cosa temporal de esta tierra. Eso es lo que tenemos que seguir afirmando, seguir perseverando. Y aquí miramos a muchos que creíamos que no iban a llegar al Señor, y hay muchos. Quizás al tiempo nuestro no, pero al tiempo del Señor llegar. Y miramos a Dianita, como ayer hablábamos, que no quería y aborrecía las cosas del Señor. Y así todos nosotros aborrecíamos las cosas del Señor. Pero ¿qué pasó? Seguimos orando y esperando en el tiempo del Señor, y el Señor, debido al tiempo de Dios, humilla a quien quiera humillar. Y aquí nos tiene sirviéndole, amándole al Dios que realmente hemos conocido. Seamos de aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor como nuestro único Salvador, y caminemos como elegidos de Dios en santidad, pureza y amor, porque solo aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir perseverando en estos caminos, que el Señor nos conceda cada día aferrarnos al Señor, no desmayar, seguir los unos con los otros, ayudándonos, exhortándonos. Ese es el amor del Señor, que cada quien nos preocupemos también por nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos afirme en su palabra. Amén. Amén. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites compartir, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, a poder cada día, Señor, afirmarnos, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Señor, cada uno, Señor, a seguir perseverando, Señor, en tu palabra, en tu verdad, en la oración, en la lectura, en seguir, Señor, como familia, Señor, en nuestros devocionales, en la adoración familiar, Señor, cada día, Señor, que nos aferremos a ti, y así, Señor, poder un día, Señor, estar contigo en ese día final, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos y te lo pedimos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.